problema. Y durante la construcción, entonces, vamos a trabajar como el doctor, ¿de acuerdo? Okay. Por ejemplo, el médico, usted va, está mal, enfermito, se siente mal. Entonces, el médico lo primero que va a hacer va a medir su temperatura, ¿no es verdad? Lo primero, no solamente sacar la lengua y ver el color de la pupila, ¿no? Sino datos cuantitativos. O lo manda al laboratorio, ¿no? Para que le hagan una serie de análisis y tener datos cuantitativos. El médico necesita eso para hacer un buen pronóstico. Nosotros necesitamos hacer las mediciones. Y normalmente hacemos las mediciones de los desplazamientos, ¿ya? De los puntos de la superficie de la excavación. Lo que llamamos medidas de convergencia. Ya, pues normalmente, y es por lógico, si yo he extraído una parte del sólido para hacer el hueco, para hacer la cavidad, todo el material circundante va a tratar de fluir, de moverse, de desplazarse hacia la cavidad, ¿no es verdad? Va a tratar de moverse, los desplazamientos van a ser hacia la cavidad. Entonces, hacemos la medición de los desplazamientos. Con toda esta información cuantitativa, más laboratorio, aquí no está eso, pero está como ejemplo la temperatura, el médico hace su diagnóstico, ¿de acuerdo? En este caso dice, es gripe. El ingeniero civil a este nivel también hace su diagnóstico y dice, por ejemplo, tenemos deformaciones a largo plazo muy grandes, fuera de lo que habíamos definido inicialmente, pues vamos a definirles acá, TD, tolerancia a la deformación, ¿no es verdad? Es un parámetro importante entonces, que nos va a ayudar a decir si las deformaciones son muy grandes o no, de acuerdo al macizo rocoso que hemos tenido, el tipo de excavación, que está íntimamente ligado con el tipo de terreno y con la profundidad en la cual nos encontramos, ¿no? O sea, de esos aspectos no hay que olvidarse nunca. Entonces, hace su diagnóstico. ¿Sí? Ingeniero, una consultita. En obras geotécnicas, creo que en construcción, creo que su margen de modificación en el contrato, si es que no estoy mal, a un 10%, en obras geotécnicas varía eso. No, Lo que se la puede ley modificar. ahorita hay no sé si es resolución ministerial o decreto, nos dice que podría haber una diferencia máxima de 15%, ¿ya? Y si está más de 15%, está fregado. Usted ya no puede modificar el presupuesto final de la obra hasta un 15%, ¿ya? A través de anexos al contrato, a veces hay que crear nuevos ítems. Bueno, eso se hace todavía en ese marco, hasta 15%. Cuando se va más allá de 15%, ahí está fregado. Tenemos, sí, otro procedimiento, ¿ya? Que se llama una resolución administrativa, donde el MAE, el responsable de la obra, el dueño de la obra, tiene que seguir todo un procedimiento para pedir más presupuesto, si quiere usted, bien justificado, ¿no es verdad? Y es un problema, pues, para la administración, porque no se olvide que todas esas obras son obras estatales finalmente, ¿no? Es el Estado el que invierte, el que pone los recursos para hacer las obras, ¿ya? 15% es lo máximo, ¿ya? Normalmente, en un contrato normal. Más allá, hay caminos administrativos legales de excepción que permite, de acuerdo a la importancia de la obra, y a veces andan buscando culpables, pero aquí nunca ha habido que yo sepa hasta el momento, un juicio, digamos, al que ha diseñado la obra o el que está construyendo, supervisando, para que él, haciéndolo responsable del problema, ¿no? Es muy difícil. Esta parte, desde el punto de vista técnico, legal, es tremendamente difícil. Lo meta en su cabecita, hasta 15% máximo, permite la ley, está establecido aquí para los proyectos estatales, ¿ya? Ok, pero sigamos. Entonces, con todos esos datos, ha medido, ha hecho su diagnóstico. En este caso, nosotros decimos deformaciones muy grandes y tenemos que definir una terapia, ¿no? O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo controlar la situación? ¿No? El médico, por ejemplo, da la terapia y dice, toma usted aspirina y váyase a la cama, ¿no? El ingeniero acá ha visto el problema y dice, vamos a controlar estas deformaciones y las vamos a reducir colocando más pernos de anclaje.
¿sí? Se hace la terapia. Los dos hacemos una terapia. Y finalmente, el último paso de nuestro trabajo, para los dos es exactamente lo mismo. Tenemos que continuar con la observación. Tenemos que seguir en lo que llamamos ahora, es una palabra, un barbarismo anglosajón, seguimos auscultando, seguimos monitoreando, decimos, ¿no? Por monitoring es verdad una palabra 100% inglesa, ¿no? Pero hablamos mucho del monitoreo nosotros ahora en castellano. Seguimos observando. Fíjense ustedes entonces, en esencia entonces, lo que hace el ingeniero ya durante la construcción es el trabajo del médico, ¿de acuerdo? Porque sigue la misma filosofía, los mismos pasos, ¿no? Para controlar el problema como tal, ¿ya? Esta laminita, ya no la he traducido, ustedes la entienden muy bien, es tan esquemática y tan clarita que nos permite comprender el trabajo, la esencia del trabajo del ingeniero residente de campo, ya sea supervisión o fiscal, de una obra. Y ojo, que también el contratista le interesa hacer este tipo de menciones, ¿no? Pero el problema que tenemos acá en Bolivia, entre paréntesis digo, eso acabo de ver, he estado en Tarija, a pesar de la pandemia ya no podía posponer más unas reuniones en Tarija, y hay un proyecto que tiene problemas. Y hemos visto que la gran deficiencia que tenemos en la construcción, y hemos tenido en el momento, caramba, de grandes inversiones que hemos tenido en los últimos años, es el hecho de que las constructoras no tienen un departamento de ingeniería, no tienen ingenieros que analicen en cuidado la obra que quieren construir, para la cual van a hacer su propuesta, ¿no es verdad? O sea que es un trabajo muy rutinario que hacen de precios unitarios en base a su experiencia, pero no analizan la obra en sí y las cantidades en sí, ¿no? Incluso para alertar al contratante, al dueño de la obra, y decir, señor, en el ítem 6 considero que está eso mal dimensionado y que usted no debe tener 5.000 metros cúbicos de hormigón, sino aquí tendría que tener 8.000. ¿No? Verifique muy bien. Ahí todavía tiene tiempo de jugarse un poco, a pesar de que tenemos un presupuesto. Y lo peor que se está haciendo, y se ha hecho en algunos municipios, sobre todo con obras ya grandes, es de que se licita, se adjudica la obra al proponente del mínimo costo. Y eso es grave. Porque hay algunos que se aventuran por necesidad de trabajo, lo que ustedes quieran, en mil motivos, bajan el costo tremendamente y después vienen las grandes dificultades durante la construcción. Han estimado costos que es imposible construir la obra con los costos, ¿no? Y que se equivocó por tener la obra con la premisa, suponiendo que durante la construcción hay el mecanismo necesario como para incrementar el precio de la obra, ¿no? Y es verdad, la ley nos permite ir hasta el 15%. Es un problema serio, serio que tenemos todavía en Bolivia, que las constructoras son simplemente 1 o 2 ingenieros y capataz y obreros, ¿no? Y eso nos perjudica mucho. Bien, lo que hacemos entonces cuando hacemos todo este trabajo, aquí voy a tratar de que esta figurita sea más grande, ¿ya? Es el túnel, un túnel que se construyó hace... Yo estuve en esto en 2016, en Galicia, en España. Se hace, después de cada voladura, se tiene que hacer un buen croquis. O sea, tenemos que tener entonces permanentemente en un túnel gente entendida en la materia, y un ingeniero o geólogo que sepa de la geotecnia, que sepa de lo que es el terreno, y hay que hacer todo un mapeo detallado, y vamos a hacer también su clasificación del frente de trabajo, porque es esta información la que me define qué tipo de excavación voy a aplicar, ¿ya? Aunque hemos dicho ya que las longitudes más o menos mínimas del mismo tipo de excavación en un túnel es de 10 metros como longitud, ¿no? El pedacito, el tramito.
de que donde usamos el mismo tipo de excavación, después tenemos que cambiar. Hay casos, y los cambios son pues transitorios, no son abruptos, ¿no? Entonces, eso les doy simplemente como ejemplo. O este caso, ¿no? El mapeo de frente. No tenemos que tener toda esta información acá, ¿de acuerdo? Y con toda esta información que sacamos aquí del frente, ¿de acuerdo? Y el hormigón proyectado que vamos a poder tener en los hastiales, no se olviden que significa paredes también, ¿no? Los laterales. La calota, la destroza, los hastiales, ¿no? Y vamos a hacer un resumen para decir qué tipo de litología hemos tenido, ¿no? La arenisca, qué tipo de con relleno arcilloso, qué tipo de meteorización se encuentra. Está en grado 2, grado 1 es el grado roca fresca, grado 6 ya es totalmente suelo, ¿no? Y sacamos algunos parámetros del frente, ¿no es verdad? Lo que se refiere a las discontinuidades, ¿no? Su usamiento, dirección de usamiento, vamos a sacar su persistencia, ¿no es verdad? La separación entre cada una de ellas en el frente de trabajo. Y vamos a estimar entonces el JRO de Barton, ¿ya? Y si a ver si tiene relleno o no tiene relleno. Y con esta información más la presencia de agua, aquí había agua fluyendo en este caso, eso es de un túnel real, ¿no? Eso es real, eso ocurrió en el túnel Incahuasi. Y se definen los parámetros, ven ustedes, acuérdense, por favor, eso sí, en cualquier ejercicio que hagamos, práctica que hagamos, examen que hagamos, tiene que estar bien clara para ustedes la clasificación mecánica, ¿no? Aquí ven ustedes la clasificación de Winarsky. El A1, resistencia a la compresión simple de la roca intacta. Ha sido un puntaje de 4. Bueno, se ha medido con un martillo Smith, además, ¿no? Y además, de acuerdo al tipo de material, nosotros podemos estimar. El RQD, ¿no? De Deere, la separación entre las juntas o discontinuidades. Aquí estamos usando en forma totalmente, yo diría, hasta arbitraria la terminología. Diaclasa junto a discontinuidad para nosotros es lo mismo, ¿ya? Hay un profesor venezolano que insiste que no es lo mismo, que deberían ser más precisos en definir los diferentes términos. Pero una discontinuidad es para nosotros también una junta o una diaclasa. Pues dice diaclasa es algo más pequeñito y no puede usted confundir. Bueno, es geólogo, señor. Un profesor muy competente venezolano. Separación de las juntas. Condiciones de las juntas, ¿no? Esos son los 5 criterios que debemos asumir. Ustedes saben también los porcentajes aquí máximos, ¿no? De las calificaciones. La presencia de agua, ¿no? Como hay agüita que estaba fluyendo, aquí era fluyendo muy exageradito, pero había goteado, había bastante agua. Y finalmente el A6, que es la orientación de las juntas. Nos da aquí un RMR, el resultado de Winarsky, y ese resultado de hecho resulta bien importante, que lo tenemos que combinar con la profundidad del túnel. Eso es importante, y aquí hemos tenido ese desliz de no considerar. Solamente se definieron los RMRs de Winarsky corregidos, ¿ya? Para definir también el tipo de excavación que se iba a hacer. Y aquí les muestro esto, les ilustro nomás. A algunos de ustedes al que le gusta todo esto y da mucho interés en este tipo de obras, se va a dar cuenta que es un problema serio ya a nivel constructivo, a nivel ya que significa pago. Porque estamos aquí en el límite, porque en las especificaciones se dijo de que el macizo rocoso regular y un tipo de excavación 3, donde no necesitas hechos todavía, era de 40. Y aquí, cabalito, uno puede modificar rápido, puede manipular un poco. Por eso tiene que haber siempre representantes del contratista, de la supervisión, del dueño de obra, ¿la verdad? 40. Aquí se decidieron con un tipo de excavación 4. Cuando, desde mi punto de vista, aquí era suficiente 3. Claro, es verdad, el contratista siempre se va por lo seguro, porque lo seguro además le da mayor utilidad, ¿no es verdad? En la construcción de obras subterráneas es así, porque es bien dinámico la construcción de un túnel. Todos los días hay que tomar decisiones y hay que tomar buenas decisiones, por favor. Ahí está el detalle, ¿ya? Les doy un ejemplo de
cómo la clasificación que se hace del macizo rocoso en el frente de trabajo, por eso es tan importante, por eso les mostré esto acá, nos permite tomar la decisión de qué tipo de excavación voy a asumir, el tipo de sostenimiento, hemos puesto aquí, pero es el tipo de excavación que tiene su propio sostenimiento, y cuál va a ser la longitud del pase, o sea, el avance de la excavación, ¿no? Eso se decide todos los días en obra. O sea, eso significa que siempre tenemos que tener representante del dueño de la obra, que es el supervisor, y el representante de la constructora haciendo este trabajo, sentándose enseguida a analizar. Aquí esto no espera tiempo, tiene que ser en forma inmediata, tomar la decisión y pasar el parte de la decisión bien fundamentada al responsable del frente de construcción, ¿no es verdad? Ok, bien, es lo que hacemos normalmente entonces, ¿ya? O sea, punto importante que queda para ustedes en la cabecita y para siempre, es que una obra subterránea tiene que ser mapeada permanentemente en el frente de trabajo, ¿ya? Siempre en el frente de trabajo. Y ese es un problema acá para nosotros que no comprenden. Trabajamos un túnel normalmente 24 horas al día. Y en algunos lugares he visto que están con 3 turnos cada 8 horas para cumplir con la ley. Y el Ministerio de Trabajo acepta. Yo he tramitado para una obra sin ningún problema el trabajo de 12 horas. Claro que tengo que tomar en cuenta el pago que se tiene que hacer a la gente, ¿no es verdad? Y como el trabajo es totalmente continuo, entonces lo que hacemos es, yo asumí la experiencia que se tiene en los Alpes, donde se organizan 3 grupos completos de trabajo, ¿ya? 3 grupos que trabajaban en el sistema de la década, llamábamos, de 10 días. O sea, un grupo A, B y C, digamos, ¿no? Tiene su capataz, sus operadores, sus ayudantes, el que aplica el hormigón proyectado, el que sabe colocar muy bien los pernos, todo el equipo, que no deben ser muchos, ¿eh? Un equipo completo de trabajo está de entre 12, 14 personas, ¿ya? De todas maneras es interesante, es grande el grupo, con todo. Y ahí todos son multifuncionales, es bien importante. Para una empresa que hace túneles es bien importante tener buen personal y tratar bien al personal de su web. Bueno, el grupo A, digamos, entra al trabajo y va a trabajar 10 días en el turno de día, de 7 de la mañana a 7 de la noche. El segundo turno, el grupo B, llamémoslo, va a trabajar en el turno de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana. El trabajo de los sacrificados, ¿no? Y el tercer grupo, mientras tanto, está en descanso. ¿Ya? Va a descansar a su casa 10 días. Que me han dicho que es un lujo, que es una barbaridad, que cuesta mucho. Bueno, depende de la filosofía que tenga uno, ¿no? Y como el respeto que tenga uno a la gente en la vida, depende. Así es sencillo, ¿no? Y así se van rotando. O sea, el grupo A entonces empieza trabajando a la mañana, digo en el día, los siguientes 10 días va a trabajar en el turno de noche y los otros 10 días se va a su casa a descansar y vuelve fresquito y otra vez. O sea, trabajan entonces realmente 20 días duro en el campamento, en la obra, y 10 días descansa, por ejemplo. ¿No es verdad? Y eso ha dado muy buen resultado y es un sistema normal en la construcción de grandes obras subterráneas, ¿no? Y eso vale no solamente para obras con perforación y voladura, sino también vale para las obras con TBM, con las máquinas, con las tuneladoras, ¿no es verdad? También vale, es totalmente válido entonces, ¿ya? Ok, sigamos. Veamos ahora un poquito las mediciones. Hemos dicho que vamos a tener 3 tipos de secciones. Y aquí yo no sé por qué estoy empezando, me va a permitir que controle un poquito. Ya, no, está bien. Es que a veces pongo cosas que no están bien. Es la sección completa que va a ser la sección tipo 3, quieren ustedes, donde vamos a medir muchas cosas. Vamos a medir la convergencia, los puntitos rojitos. Enseguida
les voy a explicar dos. O sea, estamos midiendo desplazamientos, ¿no es verdad? Vamos a medir desplazamientos dentro de la roca, dentro del macizo rocoso, a través de estos extensómetros. ¿De acuerdo? Vamos a medir, evidentemente, vamos a poner celdas especiales para medir la fuerza en los anclajes, en los pernos de anclaje. Nos interesa saber cuál es la fuerza ahí para saber si están funcionando bien o no los pernos de anclaje, ¿no es verdad? ¿Ya? Vamos a colocar medidores de formación dentro del hormigón lanzado, los SM, Strain Meters, ¿ya? Son los de formaciones unitarias. Vamos a medir aquí, que normalmente lo hacemos con cuerda vibrante. Hay diferentes métodos, diferentes instrumentos. Y finalmente vamos a colocar celdas de presión para medir las presiones. A mí me interesa mucho conocer cuáles van a ser las presiones reales, ¿no? Pues tengo algo teórico y voy a comparar con lo práctico. Claro, esa es una sección principal, le llamamos de medición, donde están todas esas mediciones. Imposible que podamos poner instrumentar una sección principal cada 30 metros, por ejemplo, que es lo que hacemos, 20, 30 metros, que es lo que hacemos con las mediciones de los desplazamientos, ¿no? De la pared, de la discontinuidad, de la excavación, ¿verdad? A esa sección la llamamos sección 1, ¿ya? Donde colocamos los dispositivos necesarios, son los pernos de convergencia. Ahorita les muestro un ejemplito, y vamos a medir con la cinta invariante cada cierto tiempo, al inicio con mucha frecuencia, sin perturbar la construcción, ¿no es verdad? Vamos a medir la distancia entre 2 puntos, como aquí, por ejemplo, el 2 y el 3, el 2 y el 1, ¿no es verdad? Aquí el 4 y el 5. Después el 1 y el 5. Normalmente colocamos 5 puntos de medición, 5 pernos de convergencia que llamamos, ¿ya? 1 siempre en la clave, 2 en lugar donde ya podemos subirnos para ver en la medida de lo posible, no depender de equipo que nos pueda izar en las paredes, y después 2 en la destroza. Esta es la excavación de la calota, es la base de la primera parte de la excavación, ¿no es verdad? Es la calota, es la destroza, ¿no? Y vamos a poner 2 puntos aquí. Normalmente colocamos entonces en una sección llamada de convergencia 5 puntos de medición como tal, ¿ya? Y ese es el pernito que tenemos que colocar en cada uno de esos puntos. Eso lo hacemos cada 30 metros promedio. Y algunas veces dicen, no, son loqueras de estos, que no sé qué quieren hacer. No, vamos a poner, los contratistas un poquito reacios a que se hagan mediciones, ¿no? Que me perjudican. Bueno, pero finalmente, contratistas que saben que hay que colocar una convergencia, tienen que tomar en cuenta su análisis, ¿no? De los precios unitarios y el costo de la obra. Hay un pequeño periodo de espera, entonces seguramente es un precio hundido que tiene que considerarlo en su análisis como tal. Bien, ese es el perno de sujeción que colocamos. Fíjense ustedes, hay que tener cuidado. Cuesta un poco de tiempo, ¿no? Tengo que hacer una perforación rápida, unos 60 centímetros, está en milímetros, ¿ya? 60 centímetros, y tengo un pernito ya preparado que está provisto acá de una arandela que se la suelda. Este es un pedacito de barra de refuerzo que usamos también en el hormigón armado, ¿no es verdad? Con una rosca que lo hacemos, el responsable ahí en el taller la hace sin una dificultad, o si usted quiere puede comprarla. Hay algunos talleres que fabrican eso sin ningún problema, y un capuchón, una tapa de protección roscada, porque eso tengo que proteger. Se ensucia, de repente me van a echar aquí algo de hormigón proyectado, etcétera, etcétera. Entonces la proyecto. Y bueno, hago la perforación, relleno esto con una lechada de cemento, ¿no es verdad?
Aquí, por ejemplo, me dicen resina poliéster. No usamos mucho resina poliéster en el país, nos sale más caro, pero puede ser también un cartuchito de la resina poliéster y empujamos pernito de los que tiene finalmente 65 centímetros en total, ¿no? Total, un poquito menos la argolla. Lo principal es este cuerpo que tenga 60 centímetros. Y eso vamos colocando, ¿no es verdad? Y vamos a medir, tengo por ahí una foto, les voy a mostrar, con la barra Invar, y tiene el medidor de precisiones para medir muy bien la distancia entre los puntos que estamos monitoreando como tal. Esto es importante, que estoy repitiendo lo que hemos dicho anteriormente, que sabemos ya, porque tenemos que calcular la convergencia inicial que tenemos en el momento en que se coloca en este caso la varilla, la primera medición, y también vamos a tener una deformación inicial grande, el UO, que hemos llamado en el método de la curva de las características, ¿no? Porque nosotros solamente vamos a medir solamente esa parte. Es el tiempo, y se van a hacer las convergencias, ¿no? Solamente medimos esta partecita, porque todo esto de acá ya ha ocurrido antes de que podamos nosotros instalar los puntos de medición y empecemos a medir. O sea, ya ha ocurrido esta deformación, ya ha ocurrido como tal. Bueno, la deformación total evidentemente es esta, ¿no? Y es lo que calculamos. Es la deformación total final. Pero nosotros medimos solo una partecita de esa. Y con esa convergencia medida, sabemos cuál es el estado de comportamiento que tiene el macizo rocoso. Y sabemos que esta curva tiene que llegar rápidamente hacia una asíntota horizontal, ¿no? Donde entra a un estado de equilibrio, ¿no? Una vez se ha colocado el sostenimiento y se sigue avanzando con la obra, aquí en este caso nos imaginamos que estamos aquí está, en la dirección de la excavación del túnel, ¿no es verdad? Entonces, vemos ahí. Y esta medición pues para nosotros es importante, porque si vemos que esta curva finalmente sigue, hay algo hay que hacer cuando no vemos que nos está tirando hacia la convergencia horizontal. Y peor todavía si la curva de repente empieza a acelerarse y a incrementarse los movimientos, ¿no? La convergencia. Ahí tenemos que actuar inmediatamente, colocar más hormigón proyectado, colocar más pernos de anclaje para cambiar ese comportamiento, ¿no? Aquí está entonces un túnel. Este es un túnel, aquí estamos excavando la calota, muy seco. Ese es un ejemplo, bueno, ejemplo finalmente, ¿no es verdad? Estábamos aquí en un macizo rocoso tipo 4, fíjense ustedes las cerchas de acero que eran trilizadas, ¿no? Y aquí estamos midiendo, aquí está la barra Invar, se la engancha en las dos arandelas que hemos visto aquí hace un momento, ¿no? Se las engancha y se mide con precisión acá, y es un material, un acero que no varía con la temperatura, ¿no? Por lo menos hasta 40 grados, ¿no? Y de 0 a 40 grados no varía. No hay ni elongación ni contracción de la varilla. Y aquí estoy midiendo, aquí está el reloj, la carátula para medir la deformación. Conozco una parte de esta barra, de esta cinta, tiene una longitud variable, la misma, y entonces ajusto, y aquí tengo un medidorcito de esfuerzo también, porque la tensión tiene que ser siempre la misma en esta cinta de medición. Y aquí vamos midiendo, entonces, la distancia en punto 1 y en punto 2 allá, en 2 puntos, y voy a saber entonces cuál es la diferencia que está moviendo. Con las medidas de convergencia, que son rápidas y sencillas, tenemos simplemente sí un pequeño inconveniente. Se refiere al hecho de que yo estoy midiendo cómo varía la distancia entre dos puntos, pues no estoy sacando el desplazamiento absoluto de este punto propiamente dicho, ¿no? O sea, en el análisis que hacemos tenemos que tomar en cuenta ese detallito. Bueno, y finalmente entonces tenemos registros de este tipo, ¿ya? Este es un túnel que se lo hizo en una línea de alta velocidad
en España. Lo mismo que hemos hecho acá también, en los últimos túneles que hemos construido, aunque no hemos tenido el cuidado necesario de procesar más esa información. Y es otro gran problema que tenemos, es que se mide, pero al final no se procesa. Y la información que se mide y no es procesada pierde valor, ¿no? Porque lo interesante es tener esto lo antes posible para tomar las decisiones durante la construcción. O sea, en la construcción de obras subterráneas se necesita que la gente sea dedicada y sepa lo que está haciendo. Y no se deja para mañana lo que se puede hacer hoy día. Se hace hoy día, se hace enseguida después de la voladura, después la medición. Bueno, y ahora, ¿verdad? Que ese procesamiento es bien sencillo porque tenemos programas, o hemos hecho el programa o lo tenemos comprado y está ahí en la computadora y enseguida hacemos el procesamiento de los datos y participamos en forma casi inmediata con al jefe de excavación lo que hemos observado para que se tomen las decisiones necesarias si hay que corregir el comportamiento como tal, ¿la verdad? Ok. El segundo tipo de secciones medimos y nos interesa mucho desplazamientos, ¿no? Porque eso nos ayuda a calibrar los modelos. Medimos convergencias con la cinta tradicional e instalamos aquí lo que llamamos extensómetros. Los extensómetros no son más que hacemos el hueco, ¿ya? Y si es estable el hueco no hacemos nada más, y colocamos unas varillas que las anclamos muy bien a diferentes puntos. Son varias varillas, de acuerdo a los puntos que yo deseo medir. Normalmente usamos varillas, extensómetros de 3 varillas para medir el desplazamiento que va a ser solamente en la dirección del hueco, ¿no? De 3 puntos, ¿ya? Y la varilla está totalmente independiente, que se puede mover libremente, entonces me transfiere el movimiento que va a tener un punto aquí en la punta, por ejemplo, a través de la varilla lo va a transferir hasta acá. La varilla se mueve totalmente libre, o sea, no está bajo ningún tipo de tensión, por lo tanto, el delta X que voy a tener aquí, o delta L, o lo que quiera llamar usted, ese delta lo voy a medir también aquí en la cabeza. Entonces, y es lo que registro, ¿ya? Es lo que registro aquí en la cabeza. Aquí hay un ejemplo sistemático. Este punto, por ejemplo, aquí, eso sí tengo que materializarlo muy bien y tengo que colocar aquí un elemento, vaciar, instalar, que se mueva junto con el macizo rocoso, ¿no es verdad? Y si este bloquecito acá se mueve, esta varilla me va a transmitir ese movimiento aquí a la cabezal del extensómetro. Y aquí yo voy a medir ese desplazamiento, ¿no es verdad? Bueno, ese desplazamiento sí nos es importante para calibrar nuestro modelito, ya modelo numérico, ¿eh? Ya tiene que ser numérico, ya no podemos hacer un modelo analítico como tal. Y eso es lo usual, lo que trabajamos. Hasta aquí, fíjense ustedes, aquí voy a tener que tener unas vainas para que se mueva libremente miren, fíjense las vainas, se mueve libremente aquí está un poquito mal el dibujito porque esa vaina debe continuar aquí en este bloque, porque este tubo, esta barra tiene que moverse libremente, ¿no? De tal manera que lo que se mueva aquí, yo puedo registrar acá. Lo que se mueve en esta segunda, yo lo registro aquí en esta cabezal, ¿no es verdad? Y aquí voy midiendo entonces esas deformaciones como tal, ¿ya? Ese es el esquema clásico que usamos con los extensómetros como tal, ¿de acuerdo? Y aquí, como se puede colocar también una célula de presión total, ¿no? Eso usamos, ¿no? La segunda medición que se usa ahora y es usual, no hemos usado todavía en el país, pero les doy como ejemplo, es mediciones ópticas con una especie de estación total, ¿no es verdad? La tengo aquí, tengo que poner aquí los espejos, las miras que usamos ahora, que ustedes ya han usado en la topografía, y medimos directamente la distancia, ángulos, etcétera, etcétera, y podemos definir, calcular el desplazamiento absoluto de estos 2 puntos de medición, ¿de acuerdo? Totalmente, colocando el informe. Aquí asumimos que es una
hipótesis razonable, real, que el punto de medición que tengo acá, que además que es móvil, ¿no? Porque tengo que moverlo una vez, paro el trabajo de excavación durante el almuerzo, o están almorzando, comiendo el grupo de trabajo, que tiene también sus periodos de pausa. En las 12 horas de trabajo tienen que tener su periodo de pausa para alimentarse, descansar, un rato pichear, etcétera, etcétera. Entonces coloco, va el responsable, el equipo de mediciones, el equipo topográfico, coloca rápido su estación total, que es una estación total un poco especial, ¿no? Que se han desarrollado para este tipo de obras. Es la estación total que ustedes conocen, que han usado en la topografía, pero con algunos otros aditamentos más, para medir rápidamente la posición, y lanzan el radar, vuelve, almacenamos la información, de ahí vamos a calcular el desplazamiento absoluto de los puntos que estamos midiendo, como tal, ¿ya? Eso es lo que se está haciendo ahora. En la práctica no hemos llegado todavía a perfeccionar todas estas mediciones como tal. Aquí, por ejemplo, les muestro, es una empresa austriaca, Geodata, de la Estiria de Austria, súper especialista en este tipo de mediciones, que ha desarrollado con Leica, y cabalmente esa estación especial para obras subterráneas. Finalmente nosotros tenemos aquí desplazamientos absolutos de un túnel, ¿ya? En este caso en milímetros. Fíjense ustedes el desplazamiento absoluto de esta clave, acá, ¿ya? O sea, información es fundamental. Y esto fue hecho hace mucho tiempo, porque eso se hizo hace 30 años ya. Un túnel que se construía cerca de las ciudades en Austria, se tenía toda esta información de los 5 puntos que están acá, cómo se fueron deformando. Y aquí, de hecho, también ya se ve el impacto que tuvo la excavación de la destroza, ¿no? Mire, fíjense, todo esto es el deslizamiento, deformación, por ejemplo, de ese punto 3, ¿ya? Es lo que está en verdecito. Y estaba yendo ya hacia la horizontal, ¿no? Bastante bien. Y aquí vemos, de repente, una anomalía muy grande. Bueno, esa anomalía tenía su razón. Es que se empezó a construir, se excavó la destroza, la segunda parte de la sección, que tuvo su impacto en ese punto allá ¿no? Allá adelante, como tal, ¿no? O sea, fíjense cómo, y aquí, ese es el estudio que tenemos que hacer y estudiar muy bien. Y aquí nuevamente se acabó de excavar la destroza, y piensen ustedes que las deformaciones nuevamente fueron tendiendo hacia una asíntota horizontal, o sea que iba llegando ya a su estado de equilibrio después de la excavación, estado de equilibrio secundario. Y podemos evidentemente dibujar muy bien cuál es cómo es tridimensional las menciones que estamos haciendo, cuál va a ser la trayectoria de la deformación que va a obtener este punto. Claro que esto tiene una escalita, ¿no? Entonces el punto inicial era empezamos a medir y lo podemos ver que al final llegó aquí después de ese tiempo determinado. O sea que toda esta sección acá, ¿ya? Después del tiempo de varios meses, estaba por acá. Que, ojo, que las deformaciones no son pues ni radiales ni constantes, sobre todo el perímetro de excavación, van variando, fíjense ustedes. A este detalle les ilustro simplemente esto. Todavía no hemos llegado a hacer en los túneles que hasta el momento hemos construido, que tampoco son muchos, lamentablemente, ¿no? O sea, que todavía no podemos dar el lujo. Somos un país con escasos recursos, un país en pleno proceso de consolidación y desarrollo, ¿no? O sea que es difícil, a veces no se tiene ni el tiempo, ni la paciencia, ni se tienen los recursos como para hacer más mediciones e investigaciones como tal, ¿ya? Ok, en las secciones tipo 3, finalmente, vamos a usar esas celdas de presión, ¿ya? Vamos a hacer las de presión, porque sí, aquí sí que me interesa conocer
medir de verdad la presión de contacto PI. Bueno, el modelito de las convergencias, sección circular completa, qué sé yo, hemos supuesto que es totalmente radial, ¿no es verdad? Que solamente es una tensión, una presión normal al plano de contacto entre el terreno y el sostenimiento, el hormigón proyectado, ¿no es verdad? Bueno, eso no es del todo cierto, pero sí tengo que medir esa presión y hacemos con unas celdas de presión de este tipo. Fíjense ustedes, ¿ya? Son celdas de presión, ¿ya? Que trabajan a través de la medición de cuerdas vibrantes. Es muy interesante, ya ni les voy a hablar de esto. Son la instrumentación moderna que hacemos ahora para medir presiones, para medir sobre todo deformaciones, son las cuerdas vibrantes, que al cambiar su longitud, o sea, la tensión de la cuerda, debido a los desplazamientos, cambia la magnitud del valor de la corriente que generan unos dínamos, son unos magnetos, que es lo que se transmite hacia afuera por un cablecito y se lo almacena en una computadora como tal, ¿de acuerdo? O sea, tenemos extensómetros de cuerda vibrante como tal, ¿ya? Lo principal es que tengan idea de que esto sí se va a hacer. El que va a estudiar geotecnia tiene, ya con la mención ahora en la carrera, tiene que estudiar un poquito más los instrumentos y los principios de los instrumentos, ¿no? Es importante. Lo único que les puedo decir en este momento es lo siguiente, para que ustedes mantengan en su memoria. Lo que hacemos mediciones de magnitudes físicas, como ser desplazamiento, como ser tensiones, esfuerzos, fuerza por unidad de superficie, a través de mediciones eléctricas, ¿ya? O sea, calibramos el instrumento y hay una relación inequívoca, única, entre magnitudes electrónicas, un delta voltaje, básicamente más que amperaje, aunque podemos medir también el delta amperaje, la variacióncita de la intensidad de la corriente, pero normalmente estamos midiendo la variación del potencial, del voltaje, delta V, que es proporcional a la magnitud física que quiero determinar. O sea, al medir esa variación de voltaje con una formulita que es única del instrumento, convierto esa medición en la magnitud de esa deformación que estoy viendo. Cuando usamos esas cuerdas vibrantes para calcular, para medir tensiones, o sea, esfuerzos, ahí tenemos que asumir una ley, una relación entre esfuerzos y deformaciones. Porque eléctricamente yo puedo calcular sin ningún problema, transformar ese delta V en un delta L, un epsilon, ¿no es verdad? Y para sacar el esfuerzo tengo que saber cómo está comportando ese material. Listo, ¿ya? Es la forma en que trabajamos ahora. Y esto se ha desarrollado mucho en el país. Hay un par de fábricas en el mundo que suministran equipos de este tipo con mucha alta precisión, muy estables, etcétera, etcétera. Es los mismos principios que usamos también, sobre todo para presas, como tal, ¿ya? O sea, resumiendo, instrumentación tiene que haber en un túnel, ¿no? Y tenemos que dimensionar. Lo único que les puedo decir por este momento ahorita a ustedes es, cuando participen en algún proyecto de este tipo, verifiquen su equipo de trabajo. Siempre estamos en equipo, somos varios ingenieros, profesionales que participan en una obra de este tipo. Eso no es trabajo de un autista, único, de uno. Lo que están haciendo ustedes sí, es trabajo de autista, ¿no? Ustedes están aprendiendo para ustedes tienen que hacer sus prácticas ustedes mismos, que no tienen que copiar, porque cuando estén en la práctica no van a buscar al fulano que se lo haga el trabajo, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo. O sea, para eso están formando, ¿no es verdad? O sea, por eso tienen que ser tan honestos y responsables en este periodo de formación que tienen ustedes, ¿no? Que todo lo que están adquiriendo, conocimiento, comprensión, las cosas, es de usted. Es un patrimonio, es un intangible propio de usted que nadie se lo va a quitar. ¿No es verdad? No sé, que le dé un porrazo, un golpe en la cabeza, lo dejen con amnesia, ¿no? Y eso sería lo único. Después usted va a ser el
el que tenga ese conocimiento lo va a aplicar como tal, ¿verdad? Por eso no hay que ser copión, por eso hay que ser bien honesto. En la vida yo creo que la honestidad es un principio fundamental, ¿no? Consigo mismo y ante la sociedad, ante el conjunto, ¿no? Y les decía, entonces, que esto quede muy claro en ustedes, que se tiene que instrumentar y que en un presupuesto tiene que haber un ítem, un capítulo que diga instrumentación, donde se va a definir cuántas estaciones vamos a colocar en el caso de un túnel. Entonces, cuántas estaciones de medición, tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuántos instrumentos, y buscar el presupuesto, hacer alguna cotización. Hay empresas que le ayudan a uno en esto en Bolivia. Tenemos una excelente empresa en Cochabamba que se llama TEC, ¿no? De un ingeniero electromecánico, si no me equivoco, muy competente, el señor Cabero, el ingeniero Cabero. Ellos siempre están dispuestos a colaborarnos en la determinación, definición de algunos, hacer la elección del mejor equipo de acuerdo a lo que uno necesita, y le dan el precio, ¿no? Y claro, ellos compran afuera, esos equipos son representantes de algunos fabricantes que hay afuera, ¿no? Y tenemos realmente instrumentos que son muy estables durante muchos años. Es otra cosa importante, ¿no? Pues si yo pongo un instrumento no es para que me dure 6 meses, necesito que me duren años, 30, 40, 50 años, y que siga midiendo el aparato como tal, ¿ya? Bien, hablemos rápidamente, que se nos va el tiempo. Yo quería ya empezar casi a hablar de fundaciones un poco, pero esta parte la redondearemos razonablemente bien. Cualquier túnel va a tener un sistema de drenajes, ¿ya? ¿Y por qué va a tener un sistema de drenaje? Porque evidentemente siempre hay agua en el macizo rocoso y tenemos que preservar de que esto sea lo más seco posible. Claro, para preservar y tener la seguridad que va a ser totalmente seco, finalmente voy a tener que colocar aquí una capa, una cortina de impermeabilización, ¿no es verdad? Que va a ser una geomembrana, y antes de la geomembrana voy a tener que poner un geotextil que me va a servir como dren para que todo lo que agua que llega hasta la geomembrana pueda ser llevada hasta los puntos de evacuación, donde voy a tener un dren propiamente dicho, ¿no? Aquí tenemos, cuando hablamos de sistemas de drenaje en túneles, tenemos dos sistemas de drenaje. Sistema entonces de control de las aguas subterráneas, que es agua, ¿no? Y otro sistema especial que va a ser para recoger los vertidos que podamos tener en la superficie de accidente, un cisterna que esté pasando aquí con gasolina, que gravísimo es eso, ¿no? O con diésel, o se mueve últimamente muchos líquidos también en grandes cisternas para llevarlos finalmente a un lugar, a una fábrica donde se los envasan, ¿no? Aceites, por ejemplo. Cochabamba llega aceite, por ejemplo, de girasol, de Santa Cruz en cisternas, aquí a las fábricas que tiene Fino, creo que se llama la empresa, donde ya se colocan las botellitas de 1 litro que van a los supermercados, se va distribuyendo, ¿no es verdad? O sea, tenemos que tener algún sistema de drenaje de sustancias peligrosas, yo las llamo, ¿no es verdad? Y tiene un sistema muy especial ¿no? Donde tiene aquí unas bocas o captaciones, de verdad, que tiene un diseño especial, donde evita que el juego se difunda, ¿no? Porque puede haber juego además, ¿no? Para que no arda todo completamente. Es el sistema que normalmente me dicen que, por favor, es mucho lujo para Bolivia, que se fucha, pero y que el problema es ese, ¿no? Y no sabemos cuándo va a ocurrir un accidente. No sabemos. O sea que, y son elementos que debe tener pues, una obra, un túnel. Y a veces hacemos obras y prevemos instalaciones que no se las va a usar todos los días, ¿no? Son de emergencia, son para el caso en que sí se presente un accidente de este tipo, un derrame de material, sobre todo combustible acá. Ustedes han visto, es muy grave esto, claro, lo que ha pasado hace un par de días en Haití. Han debido ver ustedes las noticias, un cisterna que ha volado, que aparentemente con ya 55, 60 muertos, ¿eh?
que aparentemente tenía una filtración, algún huequito por ahí, pero Haití es un país realmente, tanto problema tiene ese pueblo, es increíble, ¿no? Y había gente con su tachito tratando de recoger algo del combustible que estaba chorreando del aparato, de la cisterna grande. ¿Y qué ha pasado? Investigarán, pero por ahí una chispa, por ahí algún fosforito, qué sé yo, que hubo un incendio tremendo y fue una explosión que ha matado a mucha gente, ¿no? Eso aquí, si aquí ocurre algo, eso va a vertirse y va a ser por choques y qué sé yo. Y claro, todo ese material eh, inflamable, peligroso, va a escurrir. No se olviden que aquí siempre tenemos una pendiente en la capa de rodadura del túnel, ¿no? Y siempre hacia un solo lado, ¿no? Normalmente damos una pendiente 2%, ¿no? Se va a reunir este material acá y vamos a tener acá entonces, bueno, aquí ya les muestro simplemente el detalle de este parte inferior de un túnel como tal, aparte de tener su losa hormigón, siempre tenemos un pavimento rígido, por si acaso, ¿no? Su base subgranular. Aquí no es muy extensa porque normalmente estoy en roca como tal, ¿verdad? Y las aceras, ¿no? Aquí tenemos nuestra sección boliviana en este caso, las aceras, y aquí voy a tener en esa franja de emergencia lo que llaman walkaway, es la acera, franja de emergencia o acera, ¿no? Voy a tener la oportunidad de colocar todos los ductos eléctricos, nos van a pasar todos los cablecitos, ¿no es verdad? La señalización, los ojitos de gato, bien importantes, ¿no es verdad? Eso es bien importante, ¿no? Y lo que yo les decía, hay que evitar este punto 1, 10 centímetros de diferencia de altura entre la capa de rodadura y la acera. Y las últimas recomendaciones de la Comisión de Túneles de Francia dice, no hagan, que sea todo liso nomás, pero bien marcado, porque 10 centímetros no es mucho, ¿no? Pero puede ser que llegue y choque a alguien, rebote y crea conflictos, el conductor pierde control del volante y hay un choque, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Y aquí tengo el sistema especial de recolector de las sustancias peligrosas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a tener todavía algunos ductos pequeños. Bueno, les doy esta figurita para que se imaginen cómo va la cosa, ¿no? Y siempre voy a tener también el ducto de agua, ¿no? Tiene que haber, hay puntos donde tengo que suministrar agua dentro del túnel también como tal. Pero a ver, creo que tengo un ejemplito acá de este sistema de, no sé si, ya, aquí, me pasaré rápidamente. Fíjense ustedes entonces, aquí entra el material, o sea, el material, la sustancia peligrosa, ya entra, y aquí tengo todo un sistema que me ayuda, son dos conductos que quieren ustedes, ¿no? Que me van a ayudar, este conducto me va a traer, el superior va a traer el flujo acá, las sustancias controladas, y aquí voy a tener un sistema de un vertedor, si quieren ustedes, esto va a caer acá, y va a pasar por abajo hacia el ducto a esta cámara, hacia el ducto de evacuación de las sustancias controladas. Esta es una cortina rompejuegos. O sea, tengo que tener una cortina rompejuegos. Y es lo que hacemos entonces, ¿ya? Entonces aquí, ese sistema entonces tiene rompejuegos como tal. Por eso es el sistema un poco complejo, ¿no? Si quieren ustedes que todo lo hacen prefabricado ahora, ¿ya? Son las distancias que vamos a tomar, entonces, en el caso del dren normal, ¿no? Que tenemos acá, si tengo que tener cámaras, los voy a poner cada 50 metros más o menos, ¿ya? Cada 50 metros, y las cámaras también en el sistema de la cámara rompejuegos también cada 50 metros. O sea, miren que vestir un túnel es otro trabajo largo, ¿no? Una vez hecho la excavación, y ya está todo conectado, empieza uno a hacer todo el trabajo de vestir el túnel y entre otras cosas esa parte inferior es muy compleja, en ese sentido laboriosa, ¿no? No tengo que hacer excavaciones especiales y zanjas especiales que las hago a mano. Y eso ya lo hacemos a mano, con martillos neumáticos,
como tal, ¿no? Para instalar todo, una buena compactación, etcétera, etcétera. Y aquí, ojo, por si acaso, siempre vamos a tener una capa aquí de aislamiento debajo de la losa de hormigón, del pavimento rígido, ¿no? Vamos a colocar siempre una buena lámina gruesa de polietileno. Y aquí cuando digo buena, no es el plastiquito azul que compramos en el mercado, ¿no? Debe tener, ¿cuánto tendrá eso? 80 micrones, qué sé yo, ¿no? Aquí no, estoy hablando aquí de una lámina de polietileno, de una membrana seria de por lo menos un milímetro, más de 1 milímetro, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber toda una impermeabilización, porque aquí vamos a poder tener agua a presión, ¿no? Hay un esquema que es más óptimo, creo yo ahora, y tratar de tener no dos drenes acá para las aguas subterráneas, sino hacer uno solo aquí, en el medio. Y es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el túnel Incahuasi, ¿ya? Entonces, aquí tengo los detallitos, además de todo esto, ¿ya? Ustedes pueden tienen esta información, revisen un poco, van a ver más información, aunque estos detallitos normalmente no aparecen en los libros, pues, de estudio, ¿no? Lamentablemente. El otro lado, entonces, donde tengo todos los ductos eléctricos, todo el sistema acá de tubo de drenaje, bueno, un detallito, ¿no? De toda esta parte, ¿ya? Segundo elemento bien importante en un túnel es la iluminación. Y vean ustedes, todo eso ya nosotros no hacemos, ¿no? Nosotros tenemos que definir, decir, tengo que tener buena iluminación. Tenemos ingenieros especialistas en esto, ¿no? Que nos van a poder hacer todo el cálculo bien detallado, incluyendo el suministro de energía para la iluminación de los túneles, ¿no? O sea, ya pasaremos por ahí. Tercer punto importante, simplemente aquí ya nombramos, hacemos una rápida revisión de las obras de infraestructura complementarias que tienen que tener un túnel, la ventilación. Para los túneles cortos que tenemos, es suficiente tener la ventilación axial con los ventiladores que se los va instalando a cierta distancia y que van a ir moviendo el aire, sacando el aire viciado que se va generando en el túnel debido al paso de los vehículos, ¿no? A la combustión de los vehículos. Seguramente de aquí a 20, 30 años ya no vamos a necesitar este tipo de ventilaciones, ¿no? Cuando tengamos totalmente coches eléctricos como tal, ¿no? O sea, y todo un sistema eléctrico, ¿no? Porque esos son motores, ¿no? Esos ventiladores que tienen que tener su suministro de energía, ¿no? O sea, todo eso tenemos que pensar. Ven ustedes como un edificio también, una casa donde hay que pensar en todos los ductos que tenemos que tener para tener energía en los puntos de toma, iluminación, tenemos que tener ductos que nos va a llevar los cables de telefonía, ductos que nos van a llevar las conexiones al internet ahora, ¿no? O sea, las señales de internet y qué sé yo, o sea, lo mismo tiene que tener un túnel, es todo, ¿no? Y vamos a calcular muy bien la posición, y van a ser anclados acá, estos ventiladores normalmente son anclados aquí en el techo, en la clave, ¿no es verdad? Con todo lo necesario que tienen que cumplir todas las condiciones de seguridad. Un ratito, ahorita se va a apagar esto, vamos a resolver esto así. Ya. Listo. ¿Ya? O sea, fíjense es lo que necesitamos hacer. Y finalmente, señalización. Fuera del túnel, en los portales, que es bien importante, y dentro del túnel también, ¿ya? O sea, todo esto, bueno, muchas veces señalización, todo eso ya han estudiado ustedes en carreteras, han estudiado en caminos 1, carreteras 1, carreteras 2, y pueden revisar lo que todavía está válido en el país, está en el manual de la ABC del año 1910, mira, hace más de 10, 11 años que se hizo todo esto, ¿no? Con todas las letreras de señalización. Aquí les muestro lo que habíamos pedido que se haga para el túnel del Abra, por ejemplo, ¿no es verdad? Y muy poco de esto se ha hecho, y es la fuente, ¿ya?
el Manual Teórico de la Señalización Vial, de la ABC, ¿no? O sea, tenemos información, ustedes van a poder buscar esa información ahí, ¿ya? Y el quinto sistema que es tan importante, el sistema de seguridad, ¿ya? Donde tengo que tener, y aquí hay una pelea en los túneles del sillar, los chinos dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo que tener pues sensores que me capten enseguida, me tienen que captar la temperatura, tengo que conocer el grado de visualización debido a humos, tengo que capturar rápidamente todo esto y mandar en tiempo real al centro de comando, digamos, el túnel. El túnel tiene que tener una caseta de comando, donde se reúne toda la información de la instrumentación que se ha ido colocando en el túnel, ¿no? Es necesario, dice, ¿para qué? Me dicen también. Y bueno, no puede ser que la seguridad del transeúnte, del pasajero, del usuario de la carretera, exige que tengamos todo este tipo de trabajos, ¿no es verdad? Vamos a tener todos los sensores, que tienen que estar debidamente alimentados y van a tener que llevar toda su señal al centro de control y operación del túnel como tal, ¿de acuerdo? Bien, hablemos un ratito, les quiero dar solo un pantallazo, una idea. Tenemos mucho problema en el mundo entero sobre los costos y presupuesto. Tenemos que hablar un poquito de lo que cuesta una obra subterránea. Nos vamos a limitar solamente a obras subterráneas y el tiempo, lo que significa esto. Ese señor Flyberg, de origen noruego, creo, si no me equivoco, ahorita es profesor en Londres, y él, mire, hace más de casi 20 años, hizo todo un estudio de los sobrecostos de obras de transporte, infraestructura de transporte, túneles, puentes, viaductos, qué sé yo. Y llegó a la conclusión que desde el año 1910 hasta la época en que hizo su estudio, que tomó datos hasta el año 2000 prácticamente, publicó esto en 2003, resulta que la mayoría de las obras, fíjense ustedes, tienen lo que llamamos un sobrecosto, es decir, un costo real diferente al costo de construcción, porque aquí se está comparando la escalación que llamamos aquí en porcentaje, es el incremento que ha sufrido el costo original en el momento de la licitación de la obra, con el precio que se licitó la obra, ¿ya? Y ustedes fíjense, en el mundo entero, es un dolor de cabeza total. La mayoría de los proyectos cuestan más, y algunos mucho más. Aquí ha habido algún caso, no tengo ya datos de dónde, miren la cantidad de proyectos que ha investigado Flyberg, llegó a costar 270, 280% más. Pero la mayoría de los costos, tuvo también costos menores, algunos, pero es la minoría, ¿no es verdad? La mayoría de los proyectos están entonces siempre con esta escalación, con este sobrecosto. ¿Y por qué? ¿No? Él ha analizado muy bien esto y ha llegado a cierta conclusión, en el sentido de que para tomar la decisión de la construcción, de hacer la inversión, los administradores, que normalmente son gente que está en función del gobierno, son burócratas, ¿quieren ustedes? Claro, buró es escritorio, ¿no? En francés. ¿Ah? Y cracia es el poder del escritorio. Burocracia significa simplemente el poder del escritorio, si quieren ustedes. Y estamos sujetos a eso, ¿no? Necesitan ver parámetros financieros y económicos interesantes. Y como usted no puede falsear si ha hecho un buen estudio, ha hecho una buena estimación de volúmenes, estimación de costos, el presupuesto, entonces le echamos mano a los beneficios en proyectos de transporte, donde es mucho más libre uno para imaginarse cuáles van a ser los futuros beneficios de una obra, de una carretera, de un túnel que es parte de una carretera, del puente, etcétera, etcétera. Podemos imaginarnos entonces un flujo inducido, por ejemplo, ¿no? O imaginarnos que la zona que va a ser servida por esa carretera, donde está el túnel, puentes y qué sé yo, va a tener un crecimiento económico formidable, ¿no? Pero nos olvidamos que no saben si eso va a ser posible o no va a ser posible, nos imaginamos, armamos todos unos escenarios del futuro y en base a esos escenarios
calculamos los beneficios. Y bueno, siempre somos muy propensos a exagerar con los beneficios para tener buenos parámetros para la toma de decisiones. Y eso ocurrió en muchos países todo el siglo pasado, como han visto aquí en los datos experimentales del señor Flyberg. ¿Sí? Analizando todo esto ya es más reciente, esta señora Cantarelli, que ha hecho un estudio también en el mundo, pero ya dividiendo las diferentes obras como tal, obras de transporte de infraestructura, estamos sobre todo hablando de túneles viales como tal. Fíjense usted, carreteras en general, hemos tenido un sobreprecio, o sea, un precio más allá de lo que se pensó inicialmente, de 19.8%. Líneas férreas aún más. Vínculos fijos, altísimo. Puentes, fíjense, 30.3%. O sea, que si bien puentes se conoce casi todo, se puede hacer todo muy bien, pero fíjense los hallazgos que tiene esta señora Chantarelli, o Cantarelli, lo que es el sobreprecio. Túneles, desviaciones estándar muy grandes, 56.3%. La desviación estándar respecto a los precios promedio inicial, la construcción, ¿no es verdad? Y ha revisado 36 túneles, que ya no es poco, ¿eh? Ya son números significativos los proyectos que ha analizado, y ese es el resultado de todo su análisis. O sea que siempre estamos plagados de sobreprecios. ¿Y qué hacemos? Nosotros tampoco vamos a poder ser la excepción, ¿no? Esto alguna vez le mostraba a un viceministro, le decía, la población cree que uno anda robando, le digo, pero es que tenemos problemas, como la ingeniería no es una ciencia exacta, perfecta, 2 más 2, 4. Nosotros a veces 2 más 2, 4,5, ¿no? O 3,5 si quieren ustedes, lo que es costos y presupuestos. Pero tenemos que hacer tantas hipótesis y asumir tantas cosas que al final esas hipótesis se van sumando y me van distorsionando la verdadera realidad como tal, ¿no? O sea, mensaje para ustedes: hay que tener mucho cuidado, extremadamente ser cuidadoso cuando hacemos un costo y hacemos un presupuesto de una obra, sobre todo de un túnel, de una obra civil en general como tal. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cuál es el procedimiento que podemos hacer? Esto está también en el manual de ABC, no he puesto la referencia, el manual de evaluación de proyectos del ABC, ¿ya? Que a mí me tocó escribir esa vez este manual. O sea, esto es, se me imaginó presentar esto en esta forma, ¿ya? Tengo todos los estudios, diseños, procesos constructivos. Ojo, para que vean ustedes entonces, y aquí es donde fallamos mucho en San Simón, estudios, diseños, procesos constructivos. Nos falta el estado del arte, cómo se construye, con qué equipo se construye, aunque tienen buenos cursos ustedes con el ingeniero Young sobre equipo y maquinaria, ¿no es verdad? Y yo tengo entendido y he visto lo que les enseña el ingeniero Young, que tiene mucha experiencia además. Les ha mostrado una serie de equipos y cómo definir finalmente el costo unitario de esos equipos, ¿no es verdad? Y lo más crítico ahí, al final, una vez definido el costo unitario del equipo, es saber cuál va a ser su rendimiento. Pues yo necesito pagar una partecita de ese equipo a través de mi precio unitario, ¿no? Y tengo que saber el rendimiento. Qué sé yo, ustedes tienen que saber cuánto pueden mover, digamos, con una retroexcavadora PC350 Komatsu, ¿no? Cuánto puede mover a la hora, que depende también de un operador, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Serán 60, serán 70 metros cúbicos, y va a depender del tipo de terreno. Además, bueno, tenemos manuales muy interesantes de fabricantes, tanto Komatsu como Caterpillar. Es una buena base, yo creo, razonable para calcular el precio del costo horario de la maquinaria, ¿no? Bueno, pero procesos constructivos yo tengo que saber. O sea, fíjense ustedes, antes de hacer un presupuesto, yo tengo que imaginarme también qué tipo de equipo voy a usar y en qué cantidad voy a usar. Tengo que dimensionar incluso mi equipo. Yo estoy seguro que eso les han enseñado en esas materias respectivas, ¿no? Y una vez tengo toda esta información básica, voy a definir todas las partidas, que también a veces las llamamos ítems, ¿no? Todas las partidas. Y aquí, evidentemente, tengo que definir muy bien, de acuerdo a la magnitud de la obra, y cuáles van a ser mis gastos indirectos,
cuánto va a costar la dirección técnica de la obra, voy a tener un superintendente, residente, ingeniero 1, ingeniero 2 para frente 1, frente 2, tengo que tener la administración, tengo que tener los impuestos y tengo que definir más o menos cuál es la utilidad que yo pretendo, ¿no? Como empresario, como constructor, como tal. O sea, definimos muy bien esto, ¿no? Tiene que ver mucho con la experiencia de la empresa y el tamaño que tenga la empresa, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a irnos entonces a trabajar duro y parejo, y eso sí han hecho muy bien en un curso, he visto que han hecho muchas prácticas también, los precios básicos, ¿no? Son la mano de obra, los materiales y la maquinaria. Aquí entra ese cálculo de las maquinarias que les hablaba hace un momento. Tenemos que conocer entonces procesos constructivos, tipo de maquinarias y definir muy bien, ¿no? Y hacer muy bien el cálculo de la hora de la maquinaria y no olvidarse, por favor, también hacer el cálculo del stand-by, que se llama, o sea, de las horas de espera de la maquinaria. Una maquinaria cuesta mucho ahora, ¿no? Y tiene que pagarse pues en la obra, la maquinaria, como tal, ¿no? Tengo que calcular muy bien esto, ¿no? Y voy a calcular todo el equipo de trabajo, la mano de obra y también la maquinaria. En sí, aquí cuando digo equipo de trabajo, mano de obra, y son los operadores que van a usar cabalmente la maquinaria como tal, ¿ya? O sea, esos son los trabajos preliminares que tengo que hacer necesariamente para construir y tener buenos precios unitarios. Y finalmente las mediciones. Aquí está toda la ingeniería, ¿no es verdad? No tenemos que hacerlo, computar, calcular los volúmenes de las obras, habiendo definido bien las partidas las defino con su nombre y apellido y además con su unidad física, ¿no es verdad? Necesariamente. Y si no tiene unidad, será una cifra global, de acuerdo, global. Puede ser la unidad en tiempo, puede ser la unidad en metro lineal, en metros cuadrados, en metros cúbicos, pero tengo que tener una unidad y las mediciones. Aquí la ingeniería juega un rol tremendamente importante en nuestra ingeniería, ¿no es verdad? Eso sí, nosotros tenemos que suministrar todo este dato. Tenemos ingenieros que se van especializando en la estimación de costos, que son pocos además, son muy pocos. Y un ingeniero que ahorita en la universidad charla sobre estos temas con ustedes, está en una clase y que no tiene práctica profesional, que no ha estado en grandes obras, que no ha participado activamente, sino que copia de aquí o copia de allá, le está enseñando algo que no es de su experiencia, ¿no? Y claro que eso adolece siempre de deficiencias, pues, definitivamente, ¿no? Que no quieren entender la Universidad Boliviana, que en la ingeniería sobre todo, donde aplicamos tantos conceptos y tenemos que tener la capacidad, ya como profesores, como llamados docentes, de tener la experiencia propia para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo y lo que tienen que saber los estudiantes y transmitir todo ese conocimiento, ¿no? Yo tengo docentes en general que muchas universidades que de práctica cero, ¿no? Práctica cero. Han vivido siempre en la universidad y en la universidad pues se puede leer libros y se aprende a hacer política y politiquería barata, pero no se transmite la realidad de la economía y del entorno que tenemos, ¿no? Y eso es un gran hándicap que tenemos, una gran deficiencia. Con estos elementos yo voy a calcular los rendimientos, fundamental. Oye, y aquí sí que es verdad que a veces uno se equivoca tremendamente y en ese caso yo recurro siempre a gente de la construcción propiamente dicha y pregunto, analizo y consulto, ¿no? Para ver si les parece razonable algún análisis que pueda hacer. Yo no soy especialista en costos de ninguna manera. Sé hacer, he hecho para túneles, sobre todo, y para presas. Hay que tener cuidado, ¿no? Aquí, caramba, especialista es el especialista que sabe más, ¿no? Y hay que recurrir a ellos. Junto yo toda esta información, y ustedes han aprendido su planillita, deben estar usando el Quark o algún otro, ¿qué otro? Prescon, creo que, ¿qué programas están usando para precios unitarios, para presupuestos? ¿Quién me dice? A ver, ¿algún asistente? Señorita Franco. Buenos días, Doc. Sí, el Prescom estábamos usando, pero también nos han
han optado por usar planillas en Excel ya programadas. O sea que bueno, pero así es verdad, tal vez es mejor, pues se puede hacer eso bien, con buen programa, porque ¿sabes dónde está el problema a veces? El problema está a veces que nos olvidamos de usar uniformemente para un proyecto determinado eh, eh, precios uniformes en el costo del personal, por ejemplo, ¿ya? Nos olvidamos. En cambio, si usted tiene un buen banco de datos, tiene un buen sistema que puede estar también programado ahí en Excel, no hay ningún problema, ¿no? Va a usar siempre los mismos datos o va a tener que chupar, digamos, de tomar los datos para de mano de obra, digamos, ¿no? Las diferentes categorías que tiene mano de obra. Usted tiene que tener una categoría bien definida con el costo total de la mano de obra. Aunque el Estado nos pide que tengamos un poco separados y definamos muy bien, por ejemplo, lo que significa los costos de impuestos en lo que es mano de obra, ¿no es verdad? Se puede hacer eso, pero ustedes han aprendido todo eso me alegra. Entonces, juntamos todo esto, donde entran también los rendimientos, para tener unos precios unitarios directos, ¿no? Totales, si quiere usted. Esto multiplica por las cantidades, voy a tener el presupuesto final. ¿Sí? O sea, ese es el esquema que estamos usando también en Tulis. Y vamos a calcular el costo, entonces, tomando en cuenta dos aspectos importantes. Y siempre hay que tomar en cuenta que los costos y presupuestos son aleatorios. Y es lo que no estamos haciendo. Tenemos que trabajar no en costos determinísticos, sino en costos probabilísticos. Aquí les pongo acá el costo básico, entonces son directos, por eso aquí pongo costos directos. Aquí, a decir verdad, aquí me he equivocado. Recién me estoy dando cuenta. Por todo esto debería entrar, debería poner un paso más acá, de costos unitarios directos, sin todos esos costos indirectos, y después meter el costo indirecto. Voy a corregir esto. Ahorita me doy cuenta que me he equivocado. Y está publicado así. Debería meterlos acá, ¿no? Donde ya afecto totalmente, y es lo que expreso matemáticamente. Porque aquí tengo directamente el precio unitario I del ítem I y su cantidad. Voy a hacer toda esta sumatoria para tener el costo directo. Y lo voy a afectar acá con los diferentes coeficientes que van a ser el resultado de esos gastos indirectos. ¿No es verdad? Esto que pongo A, J va de 1 a M, y se refiere entonces cabalmente a la dirección de obra, se refiere cabalmente a la administración, a los impuestos y a las utilidades. Tengo diferentes coeficientes que van a ir a multiplicar este valor, que es lo que hacemos al final en las planillitas que les han enseñado. ¿No es verdad? Bien, ese es el costo determinístico, si quieren ustedes, ¿no? Pero tendríamos que hacer un costo probabilístico, donde tendríamos que tener la variación estadística a través de una estadística de frecuencias de los precios unitarios, que van a ir variando. Y de hecho varían. Nosotros tenemos que adoptar y saber dónde voy a hacer mi obra. Hacer una obra en el altiplano es diferente a hacer una obra en los valles o en tierras bajas y lejos de la ciudad, cerca de la ciudad, en la ciudad. ¿No? Todos esos elementos tenemos que considerar. Es todo pues ciencia y arte hacer buenos costos y buenos presupuestos, ¿no es verdad? Por eso necesitamos especialistas que estén siempre trabajando en eso y conozcan muy bien y tengan sobre todo mucha información histórica que les permita hacer buenos presupuestos, cantidades, ¿no? Nuevamente los voy a volver a sumar. Aquí si vieron ustedes, esto se repite con la diferencia de que aquí voy a tomar variables estocásticas para, sobre todo los precios unitarios. Y además voy a hacer todo mi análisis de riesgos, ¿no es verdad? Y que tiene una probabilidad de ocurrencia K, o P, perdón, ¿ya? Bueno, los riesgos que estoy considerando van de 1 a I. ¿De I he puesto acá? No, ni sé ya que he escrito. Y esto he copiado directamente del manual de evaluación de proyectos no me he dado la molestia de volver a escribir, ¿ya? Y el costo que va a tener ese accidente, ese evento que pueda ocurrir, que me va a costar dinero.
va a tener un costo probabilístico. Y es lo que debemos hacernos, ¿verdad? Y en los túneles es un poquito más preciso porque la parte más delicada de nuestros túneles es la tramificación. Es cómo vamos a dividir la longitud total en 5 longitudes parciales que corresponden a cada uno de los tipos de excavación como tal, ¿ya? O sea, esto, bueno, repito simplemente, pero es un elemento bien importante en cualquier obra y sobre todo en un túnel. ¿Y cómo vamos a hacer el ajuste de pagos? Esto es bien importante en túneles. Empresas he visto también es importante, pero en túneles está ya más o menos normado y hay mucha experiencia que viene sobre todo de los Alpes, ¿ya? Donde el contratista debe ofertar, eso le pedimos además, un rendimiento promedio diario. O sea, yo le pido, me dice, yo tengo que decir, usted me tiene que decir cuántos metros avanza con el tipo de excavación 1, y con 2, y con 3, y con 4, y con 5. Él me da su rendimiento, tantos metros al día, normalmente es metros día, ¿ya? Para tipo de excavación 1, por ejemplo, fácilmente podemos pensar para un túnel carretero que vamos a estar 12 metros por lo menos al día, ¿no? Por lo menos 12. Tipo 2 podemos bajar a 8, entre 8 y 9 y así. Y tipo 4 no vamos a estar más de 2 metros y tipo 5 no más de 1 metro. Esa es la experiencia del contratista, ¿ya? Para cada clase de excavación. Aquí he puesto clase y he estado hablando siempre de tipo, porque he hablado de clase clase comportamiento. Aquí es tipo de excavación mejor, ¿ya? A ver, tipo de excavación, ¿ya? Y calculo el tiempo teórico de excavación. Bueno, es teórico porque aquí tengo el ABI, avance I, debe estar un poquito más abajo eso, pues el avance I varía de 1 a 5 por si acaso, ¿no? Eso anotaré acá nomás ya que estamos hablando de esto, trataré de escribir esto. Y es de 1, 5. Puede tener esos valores, ¿de acuerdo? Ok. Y va de 1 a 5, ¿ya? Calculamos el tiempo teórico de excavación, que es bien sencillito. Simplemente la longitud, que es el pronóstico inicial de la planificación del túnel, por el avance en los diferentes tipos de excavaciones, ¿no es verdad? Y una vez he construido el túnel, voy a tener el tiempo real de excavación, que va a ser simplemente la sumatoria de los tiempos reales, ¿no es verdad? LR es la longitud real de aquí está mal esto, porque tendría que ser aquí, aquí me ha faltado, no sé si es una formulita, ya voy a poder aumentar aquí el I, ya que debe ser un índice bajo, es el L real de 1. Espero que esté claro esto, anótense por favor, si no está claro me avisan. O sea, al final yo tengo, a ver, resumiendo, hemos dicho 5 tipos de excavación, la longitud total del túnel que estamos viendo. Entonces, y eso hemos planificado. Tenemos 5 longitudes que sumadas dan la longitud total del túnel. Eso es teórico, planificación. Empezamos a construir el túnel y resulta que me van a dar otras longitudes. No, aquí tendría que ser, ya, es longitud real I. No, está bien, se entiende, ¿no? La cosa es que no, nos faltaba aquí. Bien, voy a tener entonces 2 tiempos que van a ser normalmente diferentes, ¿ya? Y vamos a asumir este criterio que es lo más lógico posible, ¿ya? Y decimos, si el TR es menor a 1,5 T total, menor en general, puede ser también 0.8 o puede ser 1,1. No hay ningún pago compensatorio al contratista, ninguno, no lo reconozco. O sea, yo lo estoy obligando aquí con esta cifra al contratista a decir, tome sus precaudos y analice todo bien sus precios unitarios, que yo no le voy a pagar un centavo extra si es que el tiempo real
que lo calculo en base a las longitudes reales de tramificación y a los avances contractuales que ha declarado el contratista. Fíjense ustedes, aquí estoy realmente distribuyendo la incertidumbre entre el dueño de la obra y el contratista. No le cargo al uno ni al otro, ni mucho ni menos. Se comparten las incertidumbres, que yo creo que es lo más justo, ¿no? Y eso abarata las obras, ¿ya? Y si esto fuera mayor, sí lo voy a pagar. Eso significa que al contratista, y es la norma austríaca cabalmente, tengo que pedirle que me diga cuál es su costo operativo de espera, de cuánto le cuesta un día sin tomar en cuenta maquinaria, sin tomar en cuenta insumos. Pues no está construyendo nada, ha tardado más en construir para colocar lo mismo, ¿verdad? Eso le estoy pagando el precio unitario. El costo total de gastos dependiente del tiempo ofertado por el contratista, por el costo independiente, el costo de gastos, costo total de gastos. Por el contratista es disminuido o aumentado según esta proporción. Y eso es lo que lo voy a pagar, ¿ya? O sea, este costo se te tiene que avisar el contratista. Me dice, a mí el día me cuesta $3,000. Y si la diferencia me da que se quedó 40 días más porque hubo dificultades, hubo una tramificación diferente, entonces sí es correcto compensarlo con ese producto de $3,000 por día por 40 días, ¿no es verdad? Son $120,000 y se acabó. Eso es lo que se está haciendo, que parece que es lo más justo. No estamos haciendo todo esto en Bolivia, nos metemos a grandes peleas impresionantes con problemas de estuvo. Tenemos ahorita un gran problema en el túnel en Cahuasi. El presupuesto inicial era de 23 millones y hubo la construcción, una empresa italiana, bueno, Cartellone, Argentina, que parecía que venía de Sicilia. Y como no hubo un cuidado en la supervisión, porque se rompió el contrato con la supervisión y todo, Cartellone empezó a construir, pero no puede esperar, y empezó sin supervisión, sin nada, casi sin fiscalización prácticamente, y se gastó toda la plata del proyecto sin acabar el túnel, ni siquiera la excavación, faltan 200 metros. Se va a licitar ahora la construcción, y hay el financiamiento, por suerte, aprobado por la CAF, el banco, la Corporación Andina de Fomento, un banco que ayuda mucho a Bolivia en la infraestructura básica, y va a haber un montón de dinero más. Nos resulta que el presupuesto inicial que teníamos se está más que duplicando, porque ahora se han hecho estimaciones que eso costaría alrededor de $31 millones acabar el túnel. Y hacer todo, acabar 200 metros de excavación, y hacer todo la obra fina, digamos, del túnel, si quieren ustedes, ¿no? Todo lo que es ventilación, todo lo que es iluminación, todo lo que es sistemas de escadas, todo lo que es la plataforma de rodadura, todo lo que es drenajes, etcétera, 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 va a costar un montón. Se va a acabar el túnel, pero resulta que va a ser el túnel más caro que hemos tenido en Bolivia hasta el momento. Más caro de todos, que al inicio. Un túnel ya caro fue el túnel San Rafael, que se construyó el año 94-95 con el camino al norte de La Paz, en el que va de La Paz a Caranavi. Ese túnel de 1.320 metros nos costó $26 millones. Más o menos $20,000 por metro lineal. La verdad, nuestro nuevo túnel, nos va a costar 50 millones de dólares, 50 y tantos millones de dólares dividido entre 1,2. Nos va a costar $40,000 el metro lineal. Bueno, así es, y no ha costado, no ha habido una escalación tan grande de los precios, ¿no? Pero es lo que tenemos ahora, ¿ya? Bien, esta partecita, el tiempo ya nos come. Un poquito charlaremos simplemente para que tenga una idea, nada más, ¿ya? Que de esto ya hemos hablado en el capítulo 7, además, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos o incertidumbres tenemos? Hemos dicho. Y en el caso específico de túneles, decimos que tenemos estas 4 categorías de riesgos.
riesgos geológicos, son bien estocásticos, riesgos de diseño, que significan las incertidumbres epistemológicas, de los cuales hemos hablado, y riesgos de la construcción, que significan los riesgos de operatividad, ¿no es verdad? Mala lectura de planos, mal planteo de algunas cosas. Aquí vamos a tener este tipo de riesgos. Esos tres ya los hemos visto cuando hablamos de las incertidumbres, que de ahí provienen, ¿no es verdad? Pero aquí se consideran obras, duran mucho tiempo las obras subterráneas. También tenemos riesgos financieros. Varía el mercado, como ahora la pandemia, por ejemplo. ¿Quién se podría imaginar los efectos que ha tenido la pandemia en la ejecución de proyectos y en el costo de los proyectos? ¿No es verdad? Entonces, aquí una vez más he escrito bonito las incertidumbres que vamos a poder tener, ¿no? Las variables, la ausencia de información sobre las partes del sistema. Esto no sé, pero parece que está todo junto aquí. ¿Ya? Entonces vamos a analizar todas esas incertidumbres, entonces, sobre todo aleatorias y epistémicas, ¿no? De conocimiento como tal, ¿ya? Y vamos a analizar también los peligros, ¿no? Amenazan a la gente, a las cosas. Aquí es donde definimos qué se nos puede ocurrir acá. Un flujo muy grande de agua que no estaba previsto, por ejemplo, ¿no? Que me va a inundar todo y me va a embromar un montón de maquinaria. Tengo que ver más o menos una probabilidad y el costo de todo eso, ¿ya? Para encontrar finalmente el riesgo. Y no se olviden, esta definición nomás, con eso me contento que la tengan, es el producto de la probabilidad de ocurrencia por el impacto causado por la amenaza, el impacto monetario. No sé, te voy a tener que cambiar aquí, no sé si, no, qué pena, he dibujado eso como imagen y no como formita. Aquí voy a poner entonces este PI, ese es el PI, ¿ya? La probabilidad de ocurrencia, ¿de acuerdo? Y el impacto causado por la amenaza, que es el CI. Costo, tengo que estimar un costo monetizado en centavos, en bolivianos, en dólares, en la unidad que usted pueda tener. Y este costo es el que tengo que manejar para hacer mis análisis de riesgos, ¿no es verdad? Y avisar cuál va a ser la probabilidad de que hay que hablar siempre de una probabilidad de un presupuesto. El presupuesto que manejamos normalmente, entonces, es un costo que tiene una probabilidad de un 50%. O sea, va a haber una desviación estándar hacia arriba o hacia abajo. Y eso deberíamos tomar en cuenta para tomar decisiones, ¿no es verdad? La toma de decisiones tiene que estar basada en ese sentido. Y donde además podemos ver muy bien cuál es la precisión y el detalle en el cual se ha hecho la ingeniería, porque mientras mejor ingeniería hagamos, claro que no podemos estar eternamente con un proyecto, pero teniendo el tiempo y los recursos necesarios, claro que vamos a tener un precio, una desviación estándar menor de ese costo y también del tiempo como tal, ¿ya? Ok, y cuando hablamos de riesgos, estamos siempre acá, ¿ya? Es el concepto básico. No sé si hablé algo de con ustedes sobre esto. Tenemos un riesgo que tenemos que, lo vamos a ir aceptando. Cuando el riesgo es pequeño, aceptables, no hay ningún problema, pero a veces hay riesgos inaceptables que inviabilizan incluso la obra, ¿no es verdad? Y esto solo se toma en cuenta para circunstancias extraordinarias, ¿no? Y vamos a tener un riesgo de este tipo, la LARP, ¿ya? Y va a ser tolerable si no se puede reducir o se reduce a un costo muy grande los riesgos, o la inversión requerida para la reducción del costo es desproporcionada con respecto al beneficio. O sea, tenemos que hacer todo un análisis, pero no nos detengamos más en esto. El concepto nomás que quiero dejarles a ustedes es que sí tenemos que hacer un análisis de riesgo, que se va a traducir en este tipo de gráficos. Voy a tener un costo total, que es entonces una función también estocástica, ¿no es verdad? Con precio promedio del túnel, y donde voy a tener evidentemente una distribución de la función de densidad. Y aquí fíjense ustedes ya con la probabilidad respectiva,
la probabilidad de tener un precio mayor o menor, ¿no? Lo puedo sacar acá, con un presupuesto de un 50% que va a ser el presupuesto que usamos para nuestros análisis, licitaciones, qué sé yo, con precio límite, tope. Pero de hecho, todo este análisis nos justifica un poco, y eso hay que volver a analizar en Bolivia, aunque es una disposición legal, desde que se puede variar el precio hasta un 15% más, que normalmente un precio un 15% más hacia arriba, ¿no es verdad? Hacia arriba, con esa desviación estándar. ¿De dónde salió ese 15%? Ha salido de la experiencia y de la práctica, ¿ya? Y acabemos todo esto repitiendo lo que dijo este señor Latten. Todo proyecto tiene riesgos. Y estos riesgos tenemos que aprender nosotros como ingenieros a gestionarlos, a minimizarlos, a compartirlos, transferirlos o aceptarlos. Pero nunca los vamos a ignorar. Siempre tenemos riesgos en las obras que construimos, en las obras que diseñamos. Y va a depender mucho de que introduzcamos estos riesgos desde el principio de la concepción del proyecto y durante el análisis y cálculos de los proyectos para que este riesgo sea menor. Si yo introduzco los riesgos ya en mis fases de estudio, de la elaboración finalmente de las cantidades, que al final a eso llegamos, ¿no? Y los precios unitarios, vamos a tener una obra sin duda más segura. Y finalmente hablaré un poquito del cronograma y tipo de contrato. Esa es la forma en que graficamos el avance de una obra lineal subterránea. Esto podrían aplicar ustedes también en caminos, ¿no es verdad? Aquí tengo un frente de trabajo, aquí es la progresiva, es el túnel, ese es del túnel Kenayata en camino a Paz Caranavi, el túnel, y se inició inicialmente toda la excavación desde un solo frente, ¿ya? Y vamos aquí graficando simplemente en el tiempo los avances que vamos haciendo, ¿no es verdad? O sea, voy ploteando aquí la longitud total que se va avanzando el túnel y vamos a tener gráficas de este tipo. Después empezamos de varios meses acá la excavación de la destroza y fuimos avanzando en esta forma hasta ese punto, ¿no? Y esto, yo me quedé aquí antes de que se acabe el túnel. Faltaba 25 metros de la calota para conectar el portal sur con el portal norte, ¿no? Y nos quedamos aquí. Eso ya se ha concluido, está abierto ya, porque esto responde a lo que teníamos el año 2015, cuando se paralizó la obra como tal. Pero esto les muestro aquí como ejemplo palpable para mostrarles cómo se presenta, y todo buen supervisor, buen fiscal, tiene este dibujito bien impreso y pegado en su pared, si tienen ustedes, ¿no? Y aquí donde voy siempre comparando lo planificado con lo ejecutado, ¿no? Para ver si estoy yendo bien o estoy yendo mal. Y si estoy yendo mal, ¿no es verdad? Si supónganse que hasta esta fecha acá, esto es del 2000, y aquí ya estábamos, tardó mucho la construcción de este túnel, pero supónganse que a esta fecha aquí, marzo de 2013, ¿ya? Hubiéramos avanzado solamente, hubiéramos avanzado 100 metros menos, estaría yo aquí con mi dibujo, ¿no? Entonces aquí muestro claramente que tengo un desfase respecto al teórico, y decirle, señor, usted está tardando mucho, meta más máquina, mejor su rendimiento. Esa es la forma de controlar que se cumplan también plazos, que son tan importantes, ¿no es verdad? Y finalmente les mostraré este todo, para que vean que lo malo que es para nosotros como país, que tiene muy poco dinero, y ahora estamos peor que antes, pues ya no hay IDH, es muy pedacito, chiquitito el IDH, es lo que significa cómo se comparte el riesgo, ¿ya? Y aquí vemos que cuando hacemos un llave en mano, ¿ya? Lo que llaman en inglés EPC, Engineering, Procurement and Construction, el riesgo evidentemente de nosotros es cero, como dueños. La entidad es el dueño de la obra, porque asume todo el riesgo el contratista. ¿De acuerdo?
a la inversa, cuando hacemos reembolso total de gastos, el riesgo es totalmente del dueño de obra y el contratista tiene cero de riesgo, no asume ningún riesgo. Ninguno de los dos casos de los dos extremos es bueno. Y eso ustedes pueden ver aquí en el costo. El costo aquí es mayor de la obra, aquí también es mayor del óptimo, fíjense ustedes, pero no tanto como en el caso de que se haga un proyecto llave en mano, ¿ya? Y lo ideal va a ser trabajar con precios unitarios, que es la tradición en Bolivia, que me va a dar el mínimo costo de la obra, ¿ya? El mínimo costo. La conclusión de este grafiquito, y tengo en la cabeza, hacer proyectos llave en mano es encarecer tremendamente el proyecto. En el manual de evaluación de proyectos de ABC, voy a revisar, pero estoy seguro que escribí de que datos estadísticos del mundo, donde un proyecto de llave en mano cuesta aproximadamente 30% más de lo que debería costar. 30% más. ¿Qué es lo que se ve en esta gráfica? ¿No es verdad? Nosotros que tenemos que cuidar el dinero de todos, ¿no? Porque es dinero de todos los bolivianos el que gasta el Estado en las obras de infraestructura básica, de transportes, recursos hídricos, ¿no es verdad? Agua potable, alcantarillado. Tenemos que cuidar nuestra platita, ¿no? Y hacer proyectos de llave en mano, como estamos haciendo los últimos años, es pagar demasiado por el proyecto. Y no tenemos plata para estar pagando de más, ¿no es verdad? O sea, deberíamos seguir nomás con la ingeniería básica, tradicional, de los precios unitarios, como tal, que nos va a dar eso, y eso es lo usual que hemos aplicado y que ustedes aprenden en su formación profesional también, a hacer buenos presupuestos unitarios. De todas maneras, eso va a ser mucho más conveniente para nosotros, para el país, para el dinero que tenemos, que es escaso. El dinero es muy escaso, ¿no es verdad? Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y lo último, y aquí vamos a acabar esta parte para pasar, no, estamos bien, estamos un buen tiempo, es el esquema que deberíamos tener cuando tenemos una obra subterránea, que no estamos aplicando lamentablemente. Aquí yo tengo el cliente, ABC, ENDE, ¿no? Que es Estado, y aquí tengo el contratista, ¿no? Que vamos a hacer todo el quilombo, donde la relación entre cliente y contratista se da a través de la supervisión. ¿De acuerdo? Ya. Pero aquí lo que falta, y nos falta en Bolivia, es tener un consultor revisor independiente. Lamentablemente el cliente no tiene todos los especialistas, toda la gente que pueda darle un buen asesoramiento, cuidando el dinero de todos, cuidando el interés de todos. Debería haber un consultor revisor independiente, porque el cliente no puede tener toda su gente, ¿no? Y lamentablemente le falta. Se tendría que tener un equipo demasiado grande y ya muy costoso. Pero sí se puede contratar a gente, a los especialistas acá, como está, ¿no es verdad? Que este señor, además, va a trabajar con el consultor del diseño. Y aquí es otro problema que tenemos, que el consultor del diseño ya no participa en la supervisión, ¿no? Está normalmente separado, y tiene que participar necesariamente, ¿no es verdad? Porque es responsable de lo que se está construyendo y de las cantidades y los diseños que ha hecho, ¿no? Y que tiene que trabajar estrechamente con el supervisor del problema. Y además tener todo un equipo de especialistas. Tiene que haber, que pueden ser parte de la supervisión, ¿no? Donde de tal manera que cuando se tenga conflictos, toda esta gente te asesora y va a asesorar también al cliente, y tiene que haber un comité de solución de convergencias automático que funcione durante la construcción de la obra subterránea para evitar problemas, responsabilidades, etcétera, etcétera. Normalmente lo que hacemos es simplemente esta línea directa acá, ¿no? Está el cliente, está el contratista y aquí un supervisor. El cliente representado por su fiscal, por tenemos un fiscal, ¿no? Se nombra un fiscal. Aquí es la tradición, la legislación boliviana, que vamos a tener que tener un fiscal en las obras. Pero falta un poquito más en este tipo de obras que son tan delicadas, con tanta incertidumbre. Tenemos que tener que alguien tiene que revisar todo y revisar también todo lo que hace la supervisión, ¿no? Como tal, ¿ya? Bien, aquí simplemente acabo todo este curso recordando al que me enseñó a hacer túneles, el profesor Rick Müller,
ella murió hace 18 años, un gran austriaco, un gran amigo de Bolivia, que vino a Bolivia varias veces desinteresadamente. Hemos trabajado en Misikuni con él, nos enseñó mucho de la interpretación de la geología, era un geotécnico, geólogo geotécnico que interpretaba muy bien la corteza terrestre y nos hizo grandes aportes acá en guiarnos para que sea el túnel de Misikuni sea una realidad y sea un éxito como tal. De tal manera, imagínense ustedes, el presupuesto que yo hice en 92 de Misikuni, del túnel de desvío, de trasvase, perdón, al final yo llegué a un presupuesto de 85 millones de dólares, 19,2 kilómetros. Y con todo ese asesoramiento, gente que nos ayudó, de quien hemos aprendido mucho, hemos llegado a gastar finalmente en este túnel 65 millones de dólares. Fíjense, yo estaba tremendamente miedoso y sobreestimé muchos costos, ¿ya? Pero estoy hablando de hace 30 años, 29 años. Bueno, quedaron el 2002 20 millones de dólares disponibles del proyecto que tenía su financiamiento asegurado, etcétera, etcétera. Vino un cambio de gobierno el año 2002. Entró el gobierno del MNR a gobernar Bolivia con el señor Sánchez de Lozada y en un par de meses hicieron no sé qué matufias para que ese dinero sobrante del dinero se lo regalen al contratista, que había puesto unos claims, o sea, unos reclamos infundados, qué sé yo, les dieron razón en todos sus claims y se robaron 20 millones de dólares de lo que era Misikuni. Y logramos esa optimización del túnel y del costo del túnel gracias a la participación de profesionales tan grandes amigos solidarios de Bolivia como fue el profesor Gunther Riedmüller. Yo nunca puedo dejar de manifestar mi agradecimiento al profesor Riedmüller que me enseñó el ABC de la tunelería. Él estuvo varias veces en Bolivia desde que yo era muchacho. Los años 80 ya estuvo en Bolivia y yo era su ayudante principal en Bolivia haciendo trabajos en ENDE. Aprendí mucho del profesor Riedmüller y es por eso que me permito mostrar a los estudiantes, a ustedes, que hemos aprendido túneles con profesores de rango mundial, generosos, solidarios, que nos ayudaron a hacer bien las obras, en este caso de Misikuni en Bolivia. Y finalmente, aquí sí debería acabar esto, debería sacar esto porque debe estar en el capítulo 10, ¿no? Eso es un colega español muy solidario sobre todo con el África, donde hay tanto que hacer. Y repite Don Quijote. Y esto téngalo siempre presente. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía ni locura, es simplemente justicia. Y eso tenemos que hacer en Bolivia. ¿No es verdad? No es locura, justicia. Pero hay que hacer bien las cosas. El proceso de cambio tiene que ser realmente real en Bolivia para que todos vivamos mejor. Ya, vamos a hacer una pausa aquí, ¿de acuerdo? Y en 10 minutos continuamos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, 10 minutitos entonces, ¿ya? ¿Ok? Listo, vamos contando ya los 10 minutitos a partir del momento. Y vamos a empezar con la última parte, que es esto. Ya yo dejo mi máquina así como está todo en contacto. No, pues, el almuerzo.